Muy bien. Uno de los requisitos importantes para aprender matemáticas más avanzadas, digamos, lo primero que tenemos que aprender en matemáticas es un poquito de aritmética. Entonces, bien, vamos a ver aritmética. Y vamos a esencialmente a iniciarla con lo siguiente. Primero vamos a definir cuáles son las operaciones válidas en aritmética. Es muy importante que sepamos que solamente existen dos, la suma y el producto. Y bueno, tal vez el producto sea una abstracción de la suma. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. La primera información, la 1.1, se refiere a una definición. Una definición. Y la definición es propiedades. Propiedades de los números reales. De los números reales. Y claro, entre paréntesis, pues axiomas de campo. Ese es el nombre, realmente es el nombre, axiomas de campo. Solamente que a veces nosotros pues no estamos todavía preparados para ver algo como un axioma o como un teorema o como un corolario. Entonces, axiomas de campo. Bueno, R, el conjunto de los números reales, es un campo. Es un campo, pues R tiene dos operaciones. Desde ahora no existe ni la resta ni la división. Son cosas que no existen en matemáticas. Una resta se abstrae como una suma. Es la suma de dos números negativos o de un número negativo con un positivo o viceversa. Y una división o un cociente es la abstracción de un producto de un número racional por un número entero o el producto de dos racionales o un número racional, etc. Entonces R es un campo, pues R tiene dos operaciones. A saber, vamos a ver, a saber, suma y producto. Tenemos una suma y un producto en los números reales. Y ahora vamos a ver pues qué significa que haya una suma y que haya un producto. Entonces tenemos una suma que la vamos a definir de la siguiente manera. Inciso A. El primero inciso A se refiere a la conmutatividad. Entonces tenemos una suma conmutativa que nos dice que para cualquier elemento A, B perteneciente a los números reales, se tiene que A más B es igual a B más A. Es decir, podemos sumar de una forma o de otra. 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, por ejemplo. Inciso B. Tenemos una asociatividad. Asociatividad. Entonces, para la asociatividad tenemos que para cualesquier elementos A, B, C pertenecientes a los números reales, tenemos que A más B más C es igual a más B más C. Ajá, o sea que podemos asociar de una forma u de otra. Ahora, aquí hay tres elementos. Podría haber más de tres elementos y se pueden asociar como querramos. Entonces, inciso C. Tenemos la existencia del neutro multiplicativo. Y para la existencia del neutro multiplicativo tenemos que para cualesquiera elemento A perteneciente a los números reales, existe un elemento que voy a llamar el 0 perteneciente a los números reales, tal que A más 0 es igual a A. Inciso D. Ahora, el inciso D es la existencia del inverso. Perdón, aquí es aditivo, no sé por qué puse multiplicativo, es aditivo. Y entonces es la existencia del inverso aditivo. Y entonces para el inverso aditivo tenemos que para cualquier elemento A perteneciente a los números reales, existe un elemento que voy a denotar como menos A, que también pertenece a los números reales, tal que A más menos A es igual a 0. Sobre todo esta y la anterior son muy importantes. Esta última, el inciso D, para resolver ecuaciones de cualquier grado, en particular de primer grado, para no utilizar las expresiones corrientes de que lo que está sumando pasa restando o de lo que está sumando pasa dividiendo, porque eso no tiene sentido. Entonces nosotros usamos el inciso D para hacer ceros en algunas ecuaciones y ya está.
Tenemos 4 propiedades para la suma y tenemos otras 4 para el producto. Entonces, para el producto tenemos lo siguiente. Tenemos el inciso E, que se refiere a la conmutatividad, pero ahora en el producto. Conmutatividad. Y para la conmutatividad tenemos que para cualquier elemento A y B en los números reales, tenemos que A por B es igual a B por A. Algo parecido, solamente cambiamos del signo. Ahora, antes era una suma, ahora es un productorio. Inciso F. El inciso F se refiere a la asociatividad. Asociatividad. Para la asociatividad tenemos que para cualesquiera elementos A, B, C pertenecientes a los números reales, se tiene que A por B por C es igual a A por B por C. O sea, podemos poner el paréntesis en cualquier lugar y el producto va a seguir el mismo. Inciso G. Y a partir de ahora viene digamos, lo que hay que tener en cuenta al hacer operaciones, tener cuidado de hecho. Y entonces vamos a... El neutro multiplicativo no es gran problema. Existencia del neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo no tiene gran problema porque enuncia que para cualquier elemento A perteneciente a los números reales, existe el número 1, que también pertenece a los números reales, tal que A por 1 es igual a A. Es decir, el 1, y además es conmutativo el producto debido al inciso E. Entonces A por 1 es igual a 1 por A, en el lenguaje matemático, y bueno, es un número que en realidad no le hace nada a los demás números que está multiplicando. Sin embargo, en el inciso H hay que tener bastante cuidado porque es la existencia del inverso multiplicativo. Hay muchos errores en el lenguaje, sobre todo cuando estamos en secundaria. Los profesores, como no tienen todavía un lenguaje adecuado, todavía no han adquirido, digamos, la noción de los números complejos, por ejemplo, pues mucho menos se la van a enseñar a sus alumnos. Pero entonces en la secundaria muchos profesores dicen que la raíz de números negativos, como por ejemplo la raíz de menos 15, no existe. Bueno, no existen los números reales, pero sí existen los números complejos. Es decir, tal vez en la secundaria el que te hayan dicho que esto no existe, no es cierto. Es que sí existe, pero que todavía no hay el lenguaje para poder tratarlo. La raíz de menos 15 se puede ver como la raíz de 15 por menos 1, que es igual a la raíz de 15 por la raíz de menos 1, que es igual a la raíz de 15 por i, donde i es la unidad compleja. Esto existe en los números complejos. Ese es un típico, bueno, esa es una analogía de lo que quiero decir a continuación. También otro error, algo que sí es verdad que nos han dicho desde la primaria incluso, es que partir un número por cero, esto está prohibido. En ningún grado académico está permitido partir por cero. Ahora, podemos aproximarnos tanto como querramos al cero, pero nunca partir algo exactamente por el número 0. Entonces, el inciso H dice existencia del inverso multiplicativo y dice que si un número cualquiera A es diferente de 0, el que sea, positivo o negativo, existe, esta E mayúscula significa existe, un elemento que se llama A a la menos 1, perteneciente a los números reales, tal que A por A a la menos 1 es igual a 1. Es decir, el producto de un número con el inverso multiplicativo, más bien con su inverso multiplicativo, es igual a 1. Y este inverso multiplicativo es único, así como el inverso aditivo y el neutro aditivo. Ahora, uniendo suma y producto, tenemos inciso I, tenemos la distributividad, que esencialmente nos dice que para cualesquiera elementos A, B, C pertenecientes a los números reales, o sea, para cualesquiera 3, pero pueden ser más, se tiene que A por B más C es igual a A por B más AC. Es decir, distributividad se quiere decir que esto se distribuye el producto respecto de la suma. Estos son los axiomas de campo para los números reales. Claro, hay otras estructuras aritméticas. Por ejemplo, están los números naturales, en donde no existe, por ejemplo, los inversos aditivos. No todos tienen inverso. No todos tienen neutro, al igual que en los números enteros, por ejemplo. Entonces, bueno, los enteros son un anillo.
En realidad es el anillo de los enteros. ¿Y cuál es el campo más chico que nosotros podemos tratar? Bueno, el campo de los racionales. El punto es que hay que tener presente estas operaciones de suma y producto para poder realizar operaciones más complejas como por ejemplo una ecuación de primer grado o simples operaciones aritméticas.